Ahora con la siguiente parte, con la segunda parte de esta tercera unidad que habla sobre la empresa y sobre la globalización. Ya pasamos a el segundo tema, hay que recordar. La primera parte ya se encuentra ingresada dentro del canal. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre la globalización, el proceso de internacionalización de las empresas. Veamos primero qué es la globalización. La globalización puede ser entendida de muchas formas. ¿Ah? Nosotros en particular ahora estamos hablando sobre el concepto de una globalización económica, una globalización comercial, intercambio comercial, empresas, etcétera. Pero sin embargo la globalización está muy relacionada también con un grado de interdependencia, no solamente en el contexto financiero, sino que también en el aspecto relacionado con elementos culturales, como antes habíamos dicho, con el aspecto del lenguaje, con las marcas, con una serie de elementos que te permiten entonces generar una relación de interdependencia entre los países. ¿Ah? En nuestro caso, por supuesto, y al ser una asignatura de economía, nosotros vamos a tratar claramente el proceso de la globalización desde un punto de vista económico. Veamos algunas de sus características. Primero, la globalización se relaciona con sectores productivos. ¿Ah? Sector industrial, comercial. Recuerda que en la cápsula anterior ya hablamos, por ejemplo, de que las empresas se dividen de acuerdo también a su nivel de acción, relacionado también con sectores primarios, secundarios y terciarios. Otra de las características aquí se genera con una notable disminución de costos. ¿Ah? Hay un aumento en la participación del mercado, pero ya de muchas empresas. Te permite también la diversificación de productos y servicios y el mejoramiento también de los precios, ¿ah? Aumento de la competitividad. Que tú puedas, por ejemplo, comprar un artículo de una determinada marca, tecnología, por ejemplo, un teléfono de una determinada marca, es producto de este proceso de globalización y en particular de los intercambios comerciales que existen entonces entre los países. Algunas de las ventajas se relacionan con la adquisición de tecnología, como veníamos diciendo, como el acceso a nuevas ideas, a mayor competencia que puede existir en el sector y también a nuevas fuentes de financiamiento, de tal manera que es muy probable que tu país se vea efectivamente de una manera hace 30, 40 años y hoy día es otro, producto del proceso de globalización. Los países de hace 30, 40 años dependían fuertemente de su actividad productiva. Muchos de nuestros países producían en Sudamérica televisores, teléfonos, etcétera. Pero luego, en realidad y producto de la globalización, nos podemos centrar efectivamente en algunas actividades productivas y el resto generar y satisfacer las necesidades producto de la importación. Así que básicamente son ventajas de la globalización. También tiene costos, ¿ah? Que de cierta manera nosotros vamos a generar como una desventajas, en particular la interdependencia, ya has visto, de que en realidad cuando un país cae, esto es como un efecto dominó, que empiezan a caer muchos otros países, producto también de que nos encontramos muy conectados entre nosotros. ¿Ah? También otro de los elementos que si bien en la economía existe un grado importante de movilidad de recursos, que uno de ellos son los trabajadores no pueden movilizarse libremente, ¿ah? De tal manera que en ocasiones pueden existir choques económicos y estos trabajadores no pueden trasladarse del país y buscar otras oportunidades, de tal manera que las familias en ocasiones se ven perjudicadas producto de esta globalización. También efectos en el mercado laboral, seguimos hablando de los trabajadores, que se encuentran basados en los grados de cualificación de los trabajadores. Es decir, existen algunos individuos con una alta cualificación. Alta cualificación me refiero a un alto nivel de productividad y también de certificación. Personas que tienen muchos títulos, a eso me refiero. Y que se encuentran mejor preparados para enfrentar la economía global. Pero existe otro sector de la economía y otro sector del mercado laboral, perdón, que no tienen esa misma preparación y por ende, ante un choque económico, les cuesta mucho salir adelante. De tal manera que, si seguimos avanzando, claramente la globalización permite que el comercio internacional sea una realidad, ¿cierto? Preguntas que yo hago, seleccionemos alguna, ¿cuántos artículos hoy en día que llevas puestos, ¿cierto? Que tú llevas puestos, tu ropa, tus relojes, etcétera, son producidos en tu país. Tú te das cuenta y empiezas a sacar la cuenta, parece que son muy pocos. ¿Qué crees que es más importante? También es una pregunta, importar o exportar. Son elementos que en realidad te llevan al cuestionamiento. De tal manera que te recomiendo darle una vuelta, pensar de acuerdo a los contenidos que hemos trabajado y responder
por ti mismo estas preguntas que te las dejo aquí en, en esta lámina. En este diagrama nosotros logramos apreciar cómo los países participan en la elaboración del iPhone 6S. Estoy un poquito desactualizado porque el último iPhone es el iPhone 11 Pro Max, ¿cierto? Y que ya están lanzando el iPhone 12, pero más allá del modelo, nosotros vemos los niveles de participación dentro de la confección. Si tú te das cuenta, Corea, California, China, en realidad hay todo un proceso de elaboración del iPhone que te llevan efectivamente a la participación global en la confección de este artículo. Ese grado de dependencia, y antes de continuar con esta lámina que se menciona en pantalla, te genera algunos inconvenientes, como la guerra comercial que existía entre Estados Unidos y China, donde China posee también muchos materiales que en ocasiones se conocen como minerales raros, y que en ocasiones Estados Unidos depende de esos minerales para poder realizar entonces algunos apartados de sus teléfonos. Así que ese grado de interdependencia te genera también esa dependencia, que valga la redundancia, estamos hablando entre los países. En algún momento entonces puede existir una empresa, cualquiera que esté a tu alrededor, que decide internacionalizar. ¿Pero qué es la internacionalización para una empresa? Realicemos esto. La internalización de las empresas es una estrategia, es compleja, ¿eh? Pero es adoptada producto de un proceso de expansión organizacional. O sea, imagínate, una empresa que empezó de manera pequeña y que de repente nota que tiene que tener otras sucursales. Esas sucursales y sus primeros pasos son en su ciudad, que genera una nueva sucursal hasta que descubre que también la ciudad y la participación que existe en el mercado es bastante alta y puede saltar a otras ciudades. Y así consecutivamente hasta que la empresa tiene una presencia nacional, pero en algún momento acaparó el mercado y necesita también generar un proceso de internacionalización, o sea, saltar fuera del país para generar una mayor maximización de sus beneficios. ¿Cuándo ocurre? Cuando nosotros vamos mencionando, cuando una empresa comercializa un producto con mucho éxito en su propio país, en este punto surge entonces una inquietud válida para cualquiera de los dueños de esa empresa, que puede surgir al explorar mercados que sean entonces externos. Si nosotros vamos viendo entonces, la empresa en algún momento decide la internacionalización. ¿Cuáles pueden ser los motivos? Saturación del mercado, algún incentivo por parte del gobierno que te lleve a exportar, el prestigio en el mercado interno, mercado más atractivo, etcétera. Son muchos los motivos que te pueden llevar entonces a generar un proceso de internacionalización, perdón. Las empresas también encuentran algunos obstáculos en este proceso. O sea, en el momento que yo decido, lo primero que empieza a surgir es ¿a qué mercado voy? Hay una dificultad para identificar mercados que no conozco, ¿cierto? Relaciones gubernamentales que son distintas. En mi país yo tengo un tratado con el Estado y sé manejarlo. Tengo normativas, aspectos que en realidad yo lo he podido llevar con éxito. Pero existen otros países que tienen diferentes tipos de reglas gubernamentales. Existe burocracia también en otros países que puede ser distinta a la del país de origen. Costos de transporte, o sea, son muchos los obstáculos que una empresa puede encontrar, ¿ya? De tal manera que veamos las etapas que nosotros vamos a tratar en este proceso de internacionalización. Primero, exportación ocasional, ¿cierto? Segundo, exportación entonces experimental. Y así consecutivamente llegar hasta la etapa 5, que es el establecimiento de filiales de producción. Expliquemos estas etapas. Vamos tratando de identificar entonces cómo estas etapas interactúan también entre ellas. Primero, la exportación ocasional. En algún momento la empresa exporta de forma esporádica una cierta cantidad del producto que realiza, pero ni siquiera lo había buscado. Pero en segundo lugar, puede existir la empresa que tenga una exportación experimental. O sea, la empresa ha decidido iniciar la búsqueda de mercados como tal. O sea, quiere decir que aquí ya surge una inquietud fuertemente que te lleva entonces a llevar tus productos a otra localidad. Exportación regular, ya la empresa ya reserva parte de su producción, o sea, produce y hay una pequeña parte de su producción, que puede ser primero pequeña y que después va a ir incrementándose, y que incluso posee una cartera de clientes ya en el exterior. De tal manera que ahora la empresa ya también controla variables de marketing, que puede colaborar en la fijación de precios. 4. Ahora ya tomas un aparataje distinto, hay un establecimiento de filiales de venta.
O sea, hay inversiones de recursos materiales y en recursos humanos. La empresa ya controla los precios a los detallistas, aunque la promoción en ocasiones es a través de distribuidores, pero yo ya estoy en el país como tal, en este país, en el extranjero. Y el quinto paso es establecimiento de filiales de producción, o sea, ya no solamente vendo, sino que también ahora tengo una empresa multinacional. Ya la empresa compromete recursos y asumes mayores riesgos. ¿Viste cómo en realidad a medida que yo voy avanzando, voy generando entonces cambios desde el punto de vista de mi estrategia, de mi visión? Y esa visión es una visión natural, empezando desde probar con esta exportación ocasional hasta la quinta etapa, que es efectivamente el establecimiento de filiales, que son filiales productivas. Veamos entonces cómo aseguramos que se cumplan los compromisos adquiridos por las contrapartes, porque en realidad yo puedo ir y en realidad puedo generar efectivamente tal vez algunos elementos que no sean adecuados o que no me cumplan en los procesos de contrato que yo hago en esta compraventa internacional. Veamos entonces. Primero, por medio de un acuerdo de compraventa internacional. ¿Qué es este acuerdo? Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas físicas o morales domiciliadas en distintos países. Te lo he leído textualmente porque esto es extraído de www.prochile.gov.cl. ¿Qué es ProChile? ProChile es efectivamente una agencia por parte del Estado que ayuda a los exportadores a realizar sus procesos de exportación a nivel internacional, de tal manera que si quieres indagar más, si en algún momento surge la necesidad de apoyar, de asesorar también a otras empresas, es importante entonces que puedas visitar la página o ir a su oficina, que también se encuentra en cualquiera de las ciudades de nuestro país. Vemos entonces, trabajemos un momento entonces en el significado de la compraventa internacional. Primero, saber qué es. La compraventa internacional es un acto de mercado mercantil que está sujeto para distintos países, lo cual se entrega una mercancía contra la equivalencia del dinero. O sea, hay una contraprestación, entrego mercadería y eso es cancelado a través del dinero correspondiente a cada uno de los países. Aquí yo entraría en algunos elementos importantes. Hace muchos años, particular, estamos hablando de 1944, un poquito antes del término de la Segunda Guerra Mundial, se genera efectivamente el acuerdo de Bretton Woods. Te llevo a que lo investigues. Incluso en Wikipedia puedes encontrar información que se vuelve interesante. Y ese acuerdo genera efectivamente el concepto de un respaldo monetario que está relacionado con el dólar. Por eso en realidad estos intercambios comerciales de los cuales nosotros estamos hablando están realizados en moneda de dólar. Antes del acuerdo de Bretton Woods, los países en ocasiones y en muchas ocasiones podían comercializar en su propia moneda, de tal manera que si tú generabas una venta, por ejemplo, a España en ese tiempo, tú tendrías que cambiar pesetas, ¿cierto? Porque en ese tiempo habían pesetas versus el dinero que tú tienes, de tal manera que los intercambios comerciales eran un poquito más complejos porque no había un medio de intercambio común. Hace poco ya escuchamos una noticia en la cual China tenía la intención de dejar de comercializar en dólares y empezar a ocupar su moneda para los intercambios comerciales. Eso es un impacto súper fuerte en la moneda del dólar, que en la actualidad ustedes saben que es muy importante en los procesos de intercambio comercial. Sigamos avanzando. Las obligaciones básicas de este tipo de contratos se pueden resumir en dos grandes aspectos. Claramente tenemos a un vendedor, que es el que entrega, y a un comprador, que es el que recibe. ¿Ya? Básicamente eso es muy importante. Y podemos resumir esta compra-venta internacional en esta siguiente matriz. Las obligaciones que tiene el vendedor es entregar la mercancía y por ende existen condiciones de entrega, ¿ya? Que vamos a ir analizándolas en el transcurso de esta cápsula. Y la obligación del comprador, obviamente, al recibir la mercadería la pago y también hay condiciones de pago. Así que son elementos que son importantes. ¿Qué son las condiciones de entrega? De hecho, te dejo un link aquí para descubrir algo más sobre los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son términos comerciales internacionales. De tal manera que aquí te dejo una página de uno de los proveedores Express, así como Chile Express, también existe en tnc.com, los cuales tú puedes ver entonces y entender un poquito cuál es el significado de los Incoterms, de estos términos comerciales de comercialización internacional. Te voy a dejar el link disponible en la descripción
de este video. Ahora bien, las condiciones de entrega sirven para especificar entonces cómo van a ser repartidos los costos y riesgos de transporte de la mercadería. Estas especificaciones entonces son conocidas como los que yo te había mencionado, los Incoterms. Te invito a que investigues un poco más sobre aquellos términos. Y las condiciones de pago se relacionan con aspectos como el plazo, la forma de pago, y eso depende del conocimiento previo que exista del comprador en el extranjero, también del nivel de solvencia y de la situación política y económica del país, de tal manera que las condiciones para la entrega de un producto pueden ser distintas de un caso a otro. Si existe un país que tiene una determinada nivel de confiabilidad o tiene, por ejemplo, una tasación como un país, ¿cierto? En estas agencias acreditadoras de los países que es un poquito riesgoso, las condiciones claramente son distintas en el proceso de intercambio comercial. Para profundizar, te invito también que ingreses a este link que se encuentra aquí abajito y que es de ProChile, de lo que te mencioné hace un momento atrás y que te permite entonces identificar algunos elementos. También te lo voy a dejar inserto en la descripción de este video. Entonces, ¿por qué es tan importante ahora la apertura comercial de los países? Nosotros ya hemos apreciado en el transcurso de esta y la unidad anterior que la importancia de la globalización para los países, y en particular la globalización económica, es fundamental para el crecimiento de un determinado país. De tal manera que nosotros vemos, y tal vez ahí yo te recomiendo indagar también en las ventajas comparativas y absolutas de David Ricardo, un autor de la economía clásica, contemporáneo de Adam Smith, para ver efectivamente cómo esa brillante idea en el cual genera esas ventajas absolutas y comparativas te dan una respuesta sobre por qué es tan importante generar la apertura comercial dentro de los países. Ahora, existen algunas organizaciones, por ejemplo, la OCDE, o OCDE, como le quieras llamar, ¿cierto? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Países y del desarrollo económico de los países, menciona que la apertura en los mercados de bienes y servicios es la que ayuda a los que países puedan usar recursos de una manera más eficiente. La OCDE indica que un aumento de un 10% en el comercio internacional lleva a un alza de un 4% en el ingreso per cápita. El ingreso per cápita es el ingreso que per cápita significa por cabeza, es el ingreso que reciben cada uno de los habitantes de un determinado país. De tal manera que más adelante, cuando te adentres un poco más en este mundo de la economía, vas a entrar efectivamente a ver indicadores como el Producto Interno Bruto, como también el Producto Interno Bruto per cápita, el Producto Nacional Bruto y una serie de indicadores que te sirven entonces para entender un poquito el funcionamiento a través de estas especies de termómetros económicos y que son esos indicadores. Entre los puntos que destaca la OCDE, muy importante, destaca una apertura comercial, se encuentran los siguientes. Primero, una apertura comercial estimula la competencia. Se fomenta la transferencia tecnológica, que quiere decir que en realidad la tecnología viaja entre los países y los países se enriquecen producto de esa tecnología. Se promueve la eficiencia en la utilización de la investigación y desarrollo, y también se fortalece la globalización y por ende su cadena de valor, que no sé si has indagado un poco sobre la cadena de valor, si no lo has hecho ahora, es muy probable que en otras asignaturas veas la cadena de valor de Michael Porter o también las 5 fuerzas competitivas de la industria del mismo autor. Te dejo un link también para profundizar que también va a aparecer en la descripción de este video. Pues bien, hemos hecho un viaje bastante rápido sobre el contexto de la globalización en esta ya última parte de nuestra asignatura. Solamente nos queda una cápsula en la cual nosotros vamos a tratar algunos temas, pero por supuesto te dejo, como siempre lo he hecho, algunos links que puedes considerar, como Fernando Souto, que en realidad menciona el protocolo internacional de la globalización, o Puyana, que habla sobre la integración económica, y que son textos que yo te los dejo ahí, inclusive con el link para que puedas explorar y entender un poquito más. Te invito entonces a que revises esta última parte, que en realidad está relacionada con esta importante etapa que es la empresa y la globalización. Así que nos vemos en la última y siguiente cápsula. Nos vemos.